Suscríbete a la Panterita. Mayor cuidado. Libertad ajusta sus líneas para el juego copero de mañana en busca de no caer en sorpresas desagradables ante el Junior. Llegaron los colombianos. Duda sensible. El Pollo Recalde padece una gripe molestosa y es incógnita para el viaje del franjeado a Porto Alegre. De no jugar, él mismo ingresará Richard Ortiz. Lo acomodará JJ. Paraguayos en pista. Atletas albirrojos se meten al ruedo en día de ensayos en la previa a la inauguración de los Juegos de Tokio. Ahí está Chipi. River Plate fue uno de los ganadores de la fecha 1 del Clausura. Osmar Molinas, en charla con Unión FC, destacó algunos aspectos positivos de su equipo. Jugamos con tres en el medio luego. Rodrigo era por un poco a mi izquierda y Ernesto Caballero a mi derecha. Y yo ahí en el medio, ahí balanceando un poquito el equipo, ¿verdad? Pero sí, Rodrigo hizo un gran partido, Ernesto también, los centrales. El arquero también, cuando le tocó mostrar lo que sabe, estuvo ahí, Loco Pérez ni hablar, y bueno, los dos por fuera también bien, así que creo yo que en todas las líneas, como te dije, estuvimos muy bien, hicimos lo que el técnico nos pidió de que llegaron los nuevos, y bueno, lo que nos pide a nosotros, lo que ya estábamos del semestre pasado, y bueno, salió redondito el trabajo. El capitán del Quelito aspira a seguir por este camino. Guaireña será su próximo rival este domingo. Y hay que seguir por este camino, hay que seguir. Ayer después del partido justamente dije en la charla que ganamos a un gran rival, a un tremendo rival, y bueno, ahora nos viene Guaireña, y si nos vamos y pensamos que ya somos los mejores, vamos a salir perdiendo, y este partido que ganamos ayer no va a servir de nada. Por el lado de Olimpia, Sergio Orteman reiteró su idea con respecto al plantel frondoso y los objetivos del semestre. Tenemos un plantel frondoso de buena calidad de jugadores, pero yo ya hablé al final de la pretemporada que tenemos un objetivo corto, que es la Copa, que son 2 partidos inmediatos, y después tenemos un mes. Entonces obviamente después, bueno, se va a mantener una línea de tratar de mantener un equipo para darle ritmo de todos los partidos a partir de terminar la Copa, y bueno, y después si logramos este objetivo lindo que es el jueves, que bueno, va a ser duro, pero que bueno, que estamos muy confiados en lo que hicimos el otro día, y que sabemos que tenemos que ir a sacar un buen resultado y la clasificación. Después veremos a futuro si hacemos lo mismo que hicimos esta vez o no, pero ahora, ya a partir de ahora, bueno, de vuelta a tratar de parar un equipo que tenga continuidad. El partido del jueves frente a Inter será el más importante en la carrera de Orteman. Y de importancia, mi corta carrera es el más importante. Obviamente por lo que exige la historia del club, por los años que no se termina pudiendo lograr ese pasaje de octavo a cuarto, entonces es importantísimo para nosotros, para los jugadores, para el club económicamente, es un
partido más que importante y relevante para el club en todo sentido. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos la programación de hoy martes, día en el que tenía que jugar Cerro Porteño, pero ya saben ustedes que se pospuso el partido ante Fluminense por la Copa Libertadores de América. Así que tenemos día en blanco para un equipo paraguayo en la competición continental, pero tenemos Copa porque es una semana ajetreadísima que involucra a dos equipos paraguayos, a Libertad mañana por la Copa Suramericana y a Olimpia el jueves por la Copa Libertadores de América, con novedades importantes que vamos a compartir igualmente con la audiencia de la radio. Hoy un bloque muy especial, como todos obviamente, relacionado a los Juegos Olímpicos. Ahí Chipi ya está más acostumbrado al horario, ya no duerme de día, duerme de noche, así que es un avance grande. Eso porque es complicado realmente. Uno dice, no, a mí no me va a pasar, pero es complicado, te vence el sueño sí o sí. Así que entonces los primeros días de clase nosotros nos dormíamos todos, ¿verdad? Y era un chiste, no nos filmamos me parece, ¿verdad? Pero seguramente que los locales ahí nos filmaron todo como hacían el piracutú los muchachos y de repente iban contra la mesa y hacían esos ruidos de los muchachos ahí. Espectacular. Bueno, aquí estamos con muchas ganas de hacer un gran programa hoy para la audiencia de nuestra radio. JJ, ¿cómo le va, señor? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Hola, Nico. Buen día. Cordiales saludos para todos. Por la fecha 18 de la intermedia, está ganando Fernando de la Mora 2-1 a Guaraní de Trinidad. ¿Sí? Goles de Pinti Álvarez de penal y Hugo Portillo contra su valla. Sergio Dietze marcó el primero para el equipo del departamento de Itapúa. Si se concreta, esta va a ser la segunda victoria consecutiva de Fernando de la Mora, se despertó, dirigido por Mario Jara, sí señor, que le ganó a San Lorenzo en el comienzo de la segunda rueda y ahora le está ganando a Guaraní de Trinidad. Le ganó a San Lorenzo en el Wunderbovel, sí. Ahora está jugando en el barrio Palomar. Por ahora, la victoria es de Fernando, se juegan los últimos minutos del partido. Muy bien, vamos a estar siguiendo paso a paso con Federico Tacuarí, que Tacuarí cambió de técnico, ¿verdad? Cuando pierde está bien, pero cuando gana cambia también. Bueno, cambia más de camisa de la que yo cambio el equipo de Tacuarí de Barrio Jara. ¿Cuántos técnicos ya cambió? Y 10 por ahí. Pero bueno. No, en serio, 3. 3, ¿verdad? Arrancó Hugo Viveros. Con el profe Viveros. Carlos Humberto Paredes, Carvajal. Y ahora el cuarto. Y ahora Daniel Lanata. Asume la conducción técnica desde este fin de semana. En 18 fechas. Y lo más extraño es que ganó el fin de semana pasado. Así mismo. Ganó con Carvajal y se confirmó su salida ayer. ¿De visitante para más? Sí, ahora, sí. El torneo empezó en qué mes, ¿Abril? Mayo. Marzo. Abril, mayo, junio, julio. En 5 meses cambió 4 técnicos. O sea, más de un mes no trabaja nadie. Sí. Y si lo ves de otra manera, tendrá 4 técnicos en 19 partidos. Así mismo. A David Copperfield, un mago tienen que cantar. Por ahora. Está Víctor Sostoa en la producción, está Ale, está comandando el departamento de prensa, está Álvaro Aponte, está Cristian, está el técnico de televisor, también esperemos que hoy se arregle todo ya de una vez. Están esperados. No puede ser que no se arregle. El internet, por ejemplo, que no es la responsabilidad de este señor, ¿verdad? No puede ser que no ande un día como la gente. ¿Qué es lo que hace falta para que funcione? Hoy no es un lujo el internet, hoy es indispensable para la vida de cualquiera, varón o mujer, joven, grande, chico, y más todavía en estos días de colegio, de facultad, todo se hace virtualmente, no se puede revisar la página de un diario. Entonces hay que arreglar. Aquí nuestro televisor no sale bien, sale con lluvia, no puede ser eso. No puede ser, uno tiene que ser celoso, y no es contra boina, ¿verdad? Pero digo nomás, a alguien pues tiene que decir, no puede ser. Yo trabajé en el área técnica de la televisión en Antelco, me fui becado a Japón.
Ahí por te oye, ¿cuál? La Japón. Ya dije, nunca conté, ¿verdad? Que me fui a Japón. Y uno tiene que ser celoso cuando está distorsionado, tiene que arreglar, no puede ser que uno esté, si ese es tu trabajo. Además da gusto, ¿verdad? Está sentado, puede estar trajeado, puede estar de sport, puede estar en short, no, era una institución pública, pero puede estar cómodo, está sentado ahí, arregla. Acá se arreglan las cosas 20 veces. No puede ser. Pero nuestros jefes lo son demasiado buenos, entonces si yo era el jefe, Dios me libre, no vale. Y bueno, y te digo, cada rato vienen los técnicos, el albañil que arregla ahí esa veredita nuga que tenemos aquí enfrente, se arregló ya 22 veces por ahí, en 3 años que estamos acá. Pero bueno, ese no es nuestro rubro, vamos a hablar de fútbol. Nico, hay un comunicado de la APF. Ahí voy a leer justamente, la Asociación Paraguaya de Fútbol informa que, en cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Secretaría Nacional de Deportes, hoy a las 17 horas se habilitará el proceso de inscripción de ciudadanos interesados en participar del estudio controlado para evaluar el retorno escalonado del público a los estadios. Los voluntarios interesados deben reunir la condición indicada por las Secretarías de Estado de tener 2 dosis aplicadas de vacunas anti-COVID-19 o de una de aquellas de una sola dosis e ingresar a la dirección web que será comunicada a través de las redes sociales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las de la Secretaría Nacional de Deportes y las de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Los partidos piloto habilitados para el estudio ministerial citados son Sol de América Sportivo Luqueño el viernes 23 de julio en el Estadio Luis Ayani Villaliza, hasta 1.000 personas. Nacional Guaraní el sábado 24 de julio en el Estadio Arsenio Rico, hasta 1.000 personas. Y Cerro Porteño Libertad el domingo 25 de julio en el Estadio General Pablo Rojas, hasta 2.000 personas. Las inscripciones voluntarias podrán ser efectuadas hasta el miércoles 22 a las 19 para el partido Sol Luqueño, hasta el jueves a las 19 para Nacional Guaraní y hasta el viernes a las 19 para el de Cerro Libertad. Para los partidos Olimpia Guaireña FC, Libertad Sol de América y Guaraní 12 de octubre, las inscripciones estarán habilitadas la semana entrante. Eventualmente, en caso de llenarse los cupos disponibles para cada encuentro antes de su plazo, el acceso a esa inscripción quedará cerrado automáticamente. Durante el proceso de inscripción y una vez verificada por el Ministerio de Salud su condición de doble vacunado, el ciudadano inscripto accederá a la citación con un código QR con fecha y hora para el test de hisopado de antígeno de COVID-19, que será efectuado gratuitamente por el MSP y el DS en el vacunatorio de la Asociación Paraguaya de Fútbol, ubicado en el predio del Comité Olímpico Paraguayo en Ñuguazú, Luque, y para la firma de su consentimiento para participar del estudio. En la mañana del partido para el cual quedó inscripto, el ciudadano recibirá vía SMS el resultado de su test de antígeno. En caso de que el mismo sea negativo, recibirá el enlace para descargar su invitación QR para el partido piloto, con los datos de la hora de presentación y de la ubicación que tendrá en el estadio. En caso de que el resultado del test sea positivo, no podrá participar del partido piloto y recibirá las indicaciones de medidas sanitarias correspondientes. Hasta ahí vamos, Cristian, ¿verdad? Ahí está entonces el comunicado de la Asociación Paraguaya de Fútbol para estas pruebas de los partidos que ya mencionamos, J. Federico. No hay nada que hable sobre la prioridad a los socios, de la que tanto habíamos mencionado ayer inclusive. No se puede. Es decir, esto es libre. Yo, hincha de fútbol, tengo las 2 dosis recibidas, me quiero inscribir, voy, sale negativo, entro a la cancha. No importa que sea de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de Guaraní, de General Díaz, voy a la cancha. Es así, ¿verdad? Así mismo. En base a lo que se entiende. En base a lo que se entiende. De este comunicado que acaban de sacar. Lo que no está prohibido. Está permitido. Está permitido.
Lo que pasa es que las dos dosis todavía no tiene. Hoy tenemos ¿cuánto? 10% de la población vacunada. Cerca de los 2 millones de personas, ¿verdad? ¿Con las dos dosis? Con una dosis. Con una. Con 2 dosis no sé cuál es el porcentaje, pero deberían ser los profesionales esenciales, ciudadanos esenciales. ¿Cómo se le denominaba a los primeros? A los maestros, a los médicos. Ellos sí, más allá de la edad, ya tienen 2 dosis. Después, los que tienen 2 dosis... todos aquellos que fueron al exterior. Claro, los que tienen 2 dosis son, en su mayoría, los que se empezaron a vacunar a partir de los 60 años. Fue la primera vacunación. Los más grandes. Los de 50 todavía creo que no llegó la segunda dosis, y nosotros, los de 40 y 35 cuando se liberó, todavía no hacen los 21 días para la segunda dosis. No, todavía. Entonces es imposible que se llegue. Creo que por ahí pasa un poquitito lo de no es exclusividad para socios, porque serían muchos ítems prohibitorios, vamos a decir. ¿Verdad? Porque todavía no está vacunada con 2 dosis la mayor parte de la y porque población. todo este procedimiento queda a cargo de APF junto al Ministerio de Salud. Ese es un punto importante que también hay que aclarar. Es decir, se nota que, por lo menos a partir de esto, queda claro que esto corre por cuenta de APF y el Ministerio de Salud, no de los clubes, como se hacía en épocas normales, en las que los clubes organizaban los partidos, ellos ponían los precios, accesos, prioridades, etcétera, etcétera. En este caso, la APF junto al Ministerio de Salud, bueno, son los dos entes que se encargan APF, del acceso al público. Claro, porque APF es el que solicitó el permiso para que vuelva la competencia. ¿Te acordás que eso era después? El Deportivo Sajonia había pedido también para su club social. Claro. Empezaron a pedir varias disciplinas, pero el Ministerio de Salud le tenía que dar permiso a APF. APF es el encargado de sus hijos. Claro. ¿Verdad? Que son los clubes. Por eso el compromiso es controlado por APF, lógicamente va a ser así. Pero el que habilita al ciudadano para entrar es el Ministerio de Salud, ¿de acuerdo a lo que se entiende? Sí, totalmente. ¿Está bien? Sí. Todo lo que se hace en el país hoy depende del ok del Ministerio de Salud. Me parece que eso no se discute. Es el Ministerio de Salud el que tiene que dar los clubes o las disciplinas o los eventos que se hagan. Lo que hacen es proponer un proyecto para un espectáculo, pero el que dispone es el Ministerio de Salud. Tenemos que preguntarle seguramente a un profesional también de la materia, o a profesionales de la materia, pero quiero preguntarle a ustedes que son profesionales del fútbol directamente, y sin excluirle obviamente ni minimizar la opinión de Federico, que no se entienda mal, haciendo hincapié con lo de JJ, que estuvo en cancha, que jugó profesionalmente. ¿No declaró en su contra Arzamendia? Y puede ser que sí para la opinión pública, pero puede ser que no para algo que él necesitaba exteriorizar. A mí me parece que si él tenía... Es que eso es lo que pasa, Nico. No, ¿sabes la club, cantidad de penales? Yo me refiero al club que lo lleva, para el club que lo lleva. No, porque al contrario, o sea, yo creo que la valentía está en asumir los miedos y en mostrar ese proceso de que en algún momento tuviste tal problema y lo sobrepasaste, ¿verdad? Porque si vamos a decir, Arzamendia es un miedoso, por eso no le fue bien, pucha, le está comprando el Cádiz, viene de jugar la Copa América, es titular indiscutible en Cerro, o sea que con todo eso, él le puso el pecho, o sea, me parece que es muy, y no podemos entrar en cada uno, en la mente de cada uno, pero a mí particularmente de mi forma de ver me parece muy poco creíble de la gente que dice yo no tengo miedo. Me parece que todos tenemos miedo, sí. Y es algo fundamental saber manejar los miedos, saber en qué momento enfrentarlos. No es solamente allá hay un grandote y yo voy a pegarle, y no. Tenés que entender la situación y de qué manera enfrentar los miedos. Y esto es algo de que a la gente capaz le cae un poquitito, pero si vamos a la incógnita que contábamos hoy, decime si Alderete no te transmite, desde que jugó en primera, desde que se le puso en la selección, desde que se fue a Europa, un jugador que juega con una tranquilidad. Sí. Él tiene ese porte de una tranquilidad, y cuando te cuentan la historia, el profe Matador Núñez, el profe Gustavo Florentín, del día en que Marcos se lesionó y le dicen vas a jugar vos, él estaba acompañando ahí. Discúlpeme el término, pero cagado en una pata estaba.
eso te pasa, si vos no sentís esa cosquillita, si vos no sentís esa presión, ese miedo, no vas a jugar tampoco al fútbol. Por eso hay que respetar. Hay gente que dice yo no tengo miedo de respetarle, ¿verdad? Yo le respeto, claro, pero yo no creo mucho en eso de hay formas y formas de manejar. A mí me parece que Arzamendia necesitaba decirlo, porque era un momento el que ellos estaban viviendo muy complicado. Yo le aplaudo parado porque desde que lo puso Leonel Álvarez hasta hoy, ¿qué año fue el campeonato de Leonel Álvarez? 2017. Son 4 años fluidos, 5 años, si contamos ese año. Pero, de jugar. Ojo, Jota, él jugó siempre. Yo creo que él habla de un miedo que se genera en los últimos tiempos, no de cuando comenzaba, me parece. Sí, de la presión que existe en Cerro Porteño. Porque él inclusive pone como ejemplo lo de Beto Espínola y Arzamendia. Cerro juega mal, es culpa de Beto Espínola y Arzamendia que no saben tirar centro. Y eso es algo relativamente reciente. Sí, pero no es, ahí ya focalizamos la palabra miedo nomás. Espera un ratito, por favor. Le quiero contar a la gente que por ahí dice, ¿de qué están hablando de esto, muchachos? Claro. ¿Verdad? Porque fue en otra radio, fue en la 970, donde declaró Arzamendia y dijo que él hasta a veces quería dejar de jugar al fútbol porque estaba muy presionado, jugaba muy presionado y todas las culpas eran contra él, que todo era contra él, que los retos, para no utilizar otro término, eran contra él y hasta él necesitó escaparse de esa presión que sentía. Eso es lo que dijo, palabras más, palabras menos, Arzamendia. Totalmente, y sintió eso, y vos sentís escaparte un día y al otro día le metés otra vez. Es el alma del deportista. Por eso nosotros tomamos como muy literal lo que dice para globalizar su situación. Y son situaciones momentáneas. O sea, hay días que uno no quiere saber nada y te quiere ir a la mierda y no quiere cambiar de club y te quiere ir, perdiste un campeonato y no querés saber nada. ¿Qué pasó con Messi cuando se quiso ir de la selección argentina porque erró el penal contra Chile? Y a los 2 años está ganando una Copa América. O sea, y él no quería saber nada. Él no quería saber nada, todas las críticas eran para él, el mayor fracasado era él, el peor perdedor era él, y Ronaldo te ganó la Euro, y después de 2 años decir, la pucha, ese tipo se levantó de esa situación y te terminó levantando la copa. Por eso, yo creo que Arzamendia sentía las ganas de decir eso, que sentía esa presión encima, que evidentemente lo manejaba. Hay otros jugadores que no llegan con esa presión. Él viene de jugar la Copa América. Hoy Cerro lo extraña, hasta que Rodríguez acomode. O sea, de que él estaba con esa necesidad, pero también hay que verle el lado de que él le enfrentaba, le ponía el pecho y tiene una mentalidad para salir de ese tipo de situaciones. Yo no sé si dijo, Fede, ahí está, o faltó, creo que el mismo punto, o faltó decir algo, ya superé ahí está, ¿verdad? Ese es el punto. Yo no sé si él dijo o no. Porque lo que yo creo, respetuosamente, vos siendo jugador profesional, jugador de selección, no digo si eso le pasa a un chico que recién está comenzando ahora, tenés un miedo, podés superarlo, podés buscar la forma de superarlo. Ahora, si dejás nomás que el tiempo pase y al final te quedás con las críticas y con todo lo que la gente dice y no te podés ir al súper y las veces que entras a la cancha no podés ni tirar un centro porque la gente va a hablar mal de vos, ahí me parece que entramos en un terreno complicado. Sí, pero esa es tu conjetura de algo que a lo mejor él no supo expresar nomás. Por eso no. Fernando Jubero, ¿cómo le va, profe? Qué gusto saludarlo. Nicolás Ledesma le saluda. Tanto tiempo, buen día. Hola, Nico, ¿qué tal? Sí, la verdad que hace tiempo ya. Un saludo para ti, para la gente de la mesa y para toda la audiencia. ¿Encontró un placer fácil? Hablar con vosotros. Qué bueno, qué placer, profe. ¿Encontró fácil el camino a Paraguay o le costó un poco? No, ya conocemos el camino, por suerte, ya lo tenemos hace tiempo, sí. Qué bueno, profe, tenerlo de vuelta. Y quiero meterle en un tema del cual estamos hablando. A ver un poquito su opinión, ¿verdad? Arzamendia, el jugador de Cerro que va al Cádiz, ayer declaró que él en determinado momento hasta quiso dejar el fútbol porque se sentía muy presionado, muy golpeado anímicamente, porque todas las culpas eran contra él y él sentía como que él era culpable, no tiraba bien un centro y todos los reclamos eran para él. Y él dijo que en determinado momento hasta dejó y quería dejar de jugar al fútbol. Y le estoy preguntando a los compañeros si esas declaraciones no van en su contra para con el club que lo está comprando, que lo está adquiriendo. ¿Cuál es su visión respecto a esto, profe? Bueno, yo creo que no te voy a hablar de Arzamendia en particular, yo te voy a hablar en general. Mi visión es que bueno,
al fin y al cabo el jugador, el futbolista primero es persona y tiene sus emociones, tiene sus sentimientos, y como todas las personas, pues bueno, tiene altos y bajos, ¿no? Sabemos que la profesión de futbolista exige mucho, te obliga a tener que trabajar con un nivel de presión muy muy alto, y bueno, no me parece que juegue en su contra. Creo que simplemente sea sincero, explicó cuáles han sido sus sentimientos en un determinado momento, y creo que no hay que darle más importancia. Creo que muchas veces pensamos que los futbolistas son máquinas y no lo son, y más cuando son jugadores jóvenes que bueno, de la noche a la mañana pues pasan de un más o menos anonimato a estar muy muy expuestos. Y bueno, pues futbolistas sabemos, bueno, toda la gente que estamos en el fútbol al final tenemos que soportar y sobrellevar esa presión en el día a día, ¿no? Sí, así en general, esto demuestra también de la mayor necesidad de contar con profesionales que trabajen en el área de la mente, de la mentalización, de los psicólogos, de los sociólogos, ¿por qué no en los clubes, en estos días en los que justamente esa presión es bastante fuerte a nivel futbolístico, digo, profe, ¿no? Sí, obviamente que sí. También, bueno, también es muy importante obviamente los profesionales y el entorno mismo de los que formamos parte del fútbol, ¿no? Yo creo que es una cosa que está a la orden del día, que hay excelentes profesionales en todas las áreas, y bueno, obviamente ayudan siempre a que el rendimiento del jugador sea el óptimo. Entrando al mundo guaraní, ¿esperó esa respuesta de los jugadores para jugar como se jugó, más allá de los goles, del resultado final, de la respuesta futbolística, o tenía alguna duda todavía que en la primera fecha haya respondido así? Bueno, llevamos prácticamente 5 semanas, esta es la sexta semana de trabajo, y desde el primer día, pues bueno, hemos intentado transmitir un poquito cuál iba a ser nuestra idea de juego, pero la verdad que los jugadores se han adaptado muy bien. Obviamente ellos son los más responsables por la calidad y por la actitud en que trabajan en el día a día, y bueno, sabemos que siempre los comienzos de campeonato son difíciles, no son fáciles, pero bueno, supimos superar ese momento de incertidumbre, ¿no? que supone todo inicio de campeonato. Enfrentamos la verdad que a un rival muy duro, a pesar de que el resultado parece holgado. La verdad que fue un partido muy muy complicado. Ellos también tuvieron sus ocasiones con el 0-0. No, la verdad que estamos ante un gran equipo, y bueno, pudimos convertir el gol, y eso sí, obviamente nos facilitó un poco el camino de la victoria, ¿no? Pero en líneas generales creo que trabajemos con la idea que nosotros pretendemos tener en la cancha. Los jugadores lo han entendido muy bien, y obviamente sabemos que estamos en la fecha 1, que todavía hay mucho margen de mejora, pero bueno, estamos en el camino correcto y tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Profe, ¿cómo está? JJ Gómez le saluda, qué placer poder escucharlo y conversar nuevamente. Igualmente, un placer igualmente para mí. Profe, yo le quiero consultar por la estructura, porque Guaraní hoy tiene la tranquilidad de su vuelta y de saber de que va a hacer funcionar todo esa maquinaria de buenos juveniles que normalmente saca. Pero la Sí. llegada de Marcos Cáceres y de Topo Cáceres para potenciar esa estructura también, ¿verdad? Son jugadores más allá de que alguno juegue o no juegue, porque eso lo decide ya en la semana, pero dentro del Sí. grupo, por Roberto Fernández, un jugador que a mí me encanta, pase entre líneas, salida limpia, jugador de nivel europeo para más adelante, me parece a mí, lo va Sí. a potenciar. O sea, ¿qué significan los dos hermanos que llegaron a Guaraní en el plantel? Bueno, cuando en el momento que decidimos traerlos tanto a Marcos como a Topo, obviamente buscamos una doble faceta, ¿no? Por una parte la parte futbolística que es fundamental para nosotros por su calidad, por su experiencia y su jerarquía, pero también buscamos esos jugadores también que con su actitud, con su conducta diaria también pues sirvan de ejemplo para los jóvenes. Son jugadores que son tremendamente profesionales, que
trabajan muchísimo, que son un poco son jugadores que siempre son referencia por su jerarquía y su liderazgo para el resto de compañeros del grupo. Y bueno, necesitamos ahí, aparte de lo que comentas, tenemos algunos jugadores experimentados, como es el caso de Gaspar, el caso de Fernando, pero buscamos ahí también algún referente más precisamente para lo que tú dices, para ayudar a crecer a los jóvenes, porque al final los jóvenes también necesitan en quién fijarse y bueno, en ellos encontramos un poco ese espejo en el que poderse mirar. Y la verdad que han llegado muy bien, con mucha humildad como siempre, trabajando muchísimo y bueno, la verdad que están haciendo un excelente trabajo. Profe, y lo de Ferfer con otro centro delantero, pasó en la época, no estaba usted, pero con otros entrenadores, que le costó congeniar jugar con dos puntas a Guaraní. Era Ferfer Ortigosa, Ferfer Bobadilla, todos funcionaban, todos hacían gol, pero juntos no podían jugar, tenían que jugar con tres en el medio y un solo punta. Usted jugó con 4-4-2 en muchos equipos también. Yo recuerdo aquella campaña de Copa con tres con línea de tres, o sea, con otro sistema. Pero ¿cómo lo va a hacer funcionar a este Guaraní con dos puntas, que es lo que vimos al menos esta primera fecha? Bueno, un poco con lo que estamos transmitiendo hasta ahora, ¿no? Pues buscamos también que los puntas que jueguen, que no sean jugadores muy referencias, sino que tengan movilidad, que también busquen participar en el juego. En este partido, por ejemplo, Alfio, la verdad que hizo un tremendo desgaste, hizo aquello que se dice en el fútbol, el trabajo sucio, ¿no? Fernando pudo aparecer más entre líneas, que es un poco lo que le pedimos, y Alfio pues hacer ese trabajo de desgaste, de fijar a la línea defensiva, y me parece que no veo ningún inconveniente para complementarlos. Creo que en el corto periodo de tiempo que llevan se entienden muy bien. Además en el banco también tenemos alternativas, como es el caso de Keiko el otro día, el caso de Marín, que también es un excelente jugador, y bueno, ahí en ese sentido tenemos diferentes perfiles y lo más importante es que se pueden complementar bien con la idea de juego que nosotros pretendemos. Profe, en el 4-4-2 yo veo las diferencias de los extremos que juegan por fuera y los extremos que se meten por dentro, y también de los volantes que se meten en la línea. Y en sus equipos sus volantes se meten ocasionalmente, pero no es muy marcado que el central sea el último hombre para abrir a los dos centrales y tener una salida. Eso que es un gusto futbolístico. ¿Por qué elige sacar más al doble 6? Sí, bueno, depende un poquito del partido, ¿no? También depende un poquito de lo que te propone el rival, si te presiona con 2, si te presiona con 1, si te presiona con 3. Entonces, en función de eso intentamos también nosotros contrarrestarlo. Precisamente en este último partido es una de las modificaciones que hicimos en el entretiempo. Dimos más protagonismo a la salida de los centrales y poblamos un poquito más el medio campo, y bueno, la verdad que los jugadores lo entienden muy bien, lo entienden muy muy rápido, y como siempre digo, sabemos que bueno, tenemos esto recién empieza, tenemos mucho margen de mejora, pero bueno, la asimilación de un poquito de los conceptos por parte de los jugadores está siendo muy buena. Profe, además, sí. Perdón, profe. No, y bueno, además también contamos un poco con la ventaja de tener en la portería a Gaspar, que es un arquero que tiene muy buen juego con los pies, y la verdad que nos permite prácticamente que sea un tercer central en el inicio del juego, ¿no? ¿Qué significa para usted que una vez que se confirma su vuelta al fútbol paraguayo y a Guaraní principalmente, tuvo muchas reacciones positivas de parte del hincha de Guaraní? Es como que desde que se confirmó su vuelta, el hincha de Guaraní se ilusionó, y esto se duplicó con la primera actuación, con la primera victoria del sábado contra Sol de América. ¿Cómo lo toma usted? Bueno, yo siempre he dicho lo mismo. Guaraní es mi casa, es el club al que siempre lo digo, luego un 70-80% de mi trayectoria futbolística, y bueno, hay un cariño mutuo de hace mucho tiempo. Es el club
donde he tenido la suerte de poder trabajar más tiempo, y así que bueno, estoy la verdad que muy contento, y bueno, sobre todo muy orgulloso de poder formar parte de la familia del club, y también pues bueno, por todas las muestras de cariño. Obviamente es una tremenda satisfacción, y lo que te da mucho pues es eso, ¿no? Te obliga a ser muy responsable, a trabajar mucho porque bueno, sabemos que esto es fútbol, que de una semana para otra todo cambia, pero lo que no podemos perder es el foco de nuestros objetivos, ¿no? Así que en ese sentido muy contento por la reacción de la gente, pero también con mucha responsabilidad, lo digo con mucha responsabilidad, porque sabemos que bueno, que tenemos la exigencia también es muy grande. Son culturas futbolísticas muy distintas, pero ¿qué de lo que vio en Japón cree que puede aplicar aquí en el fútbol paraguayo? Bueno, yo creo que al final toda experiencia siempre es enriquecedora. Obviamente son, como tú muy bien dices, son culturas tremendamente diferentes. El tipo de fútbol, bueno, es muy diferente, pero bueno, creo que en líneas generales hay muchos aspectos que se pueden implementar. Sabemos que bueno, a nivel por ejemplo de infraestructuras, pues bueno, en general los clubes tienen buenas infraestructuras de trabajo. Los clubes son clubes donde la figura del presidente es más un cargo honorífico, por así decirlo, sino más que funcional en el día a día, y bueno, la estructura en ese sentido es diferente. Pero yo siempre digo lo mismo, me parece que al final lo importante es sacar las cosas, los aspectos positivos de allá donde vas. No me parece que comparar siempre es difícil, y yo siempre digo lo mismo, no me parece ni mejor ni peor, sino que simplemente es diferente, ¿no? Si nos dice el orden, estamos fundidos, profe, ¿no? ¿El qué? Bueno, si nos dice el orden, digo. Sí, lo que pasa que también hay que ver las cosas, hay que verlas un poquito con su globalidad, ¿no? A veces el exceso de orden también hace que la persona no tenga esa capacidad, genere esa capacidad de respuesta ante situaciones diferentes, ¿no? Sí. Que es un poquito a veces la dificultad que tiene el jugador japonés, ¿no? Es un jugador de conducta más cerrada, que necesita tener pues todo mucho más estructurado, todo mucho más cerrado. Entonces hay que ver siempre la parte positiva, ¿no? Obviamente el orden es fundamental para la vida y para los equipos y para todo, pero también el jugador también necesita su libertad para poder expresarse y demás, y me parece que eso también es siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y lo pasional, profe, allá, pese a que su equipo se llama Júbilo Iwata, ¿verdad? Sí, bueno, allí se vive de otra manera el fútbol. Allí es totalmente opuesto. El fútbol se vive como una fiesta. Tú llegas a los estadios en autobús y el equipo, los aficionados del equipo rival te aplauden. O sea, es otra película totalmente diferente, ¿no? A los estadios, la verdad que hay muy buen ambiente, porque bueno, nosotros también tuvimos el tema de la pandemia, pero normalmente los estadios se juegan prácticamente todos están llenos, y bueno, van las familias. Es otro tipo de ambiente. En ese sentido sí que hay un ambiente muy sano, donde bueno, el fútbol empieza cuando pita el árbitro al inicio y acaba cuando el árbitro pita, ¿no? En ese sentido no hay un poco como aquí que cuando acaba el partido empieza el otro partido, ¿no? Es un poco diferente, no tan pasional. Profe, disculpe que nos extendamos un poquitito, pero yo le quiero llevar a un partido que se me quedó mucho en la cabeza, de otra época, de aquel 2015, que había arrancado con 4-4 en la zona defensiva, con Cáceres y Patiño normalmente jugaban y funcionaba bien el equipo, pero un paralelo contra Santaní jugó línea de 3.
el fin de semana, y el siguiente partido de Copa apareció con línea de 3 con Patiño, Cáceres de líbero y creo que Maldonado, que estaba en el paralelo, había entrado en el equipo titular. ¿Por qué fue ese cambio? Y después hicieron una gran Copa con esa línea de 3, de 5 con Bartomeu y De la Cruz. ¿Por qué fue ese cambio táctico en aquel momento? Bueno, llegó un momento que consideramos que bueno, no acabamos de encontrar la vuelta, estábamos teniendo bastantes dificultades a nivel defensivo y bueno, si no recuerdo mal, el primer partido que jugamos en Copa con línea de 3 fue en casa contra Deportivo Táchira y buscamos, bueno, 2 jugadores que nos permitieran abrir la cancha más, que tuvieran más tranquilidad para incorporarse al ataque y a la vez también, bueno, estar un poco más protegidos atrás y bueno, la verdad que fue muy bien, ganamos aquel partido, si no recuerdo mal, 5-2 y bueno, a partir de ahí seguimos con esa dinámica un poquito. Yo creo que al final lo que hablamos, no te puedes cerrar a una idea, sino que también hay que ser flexible y ir interpretando un poquito, buscando soluciones sobre todo a lo que te pide el campeonato. Recuerdo que en la fase de grupos Racing en su cancha nos metió 4 y bueno, fue un golpe duro, pero a partir de ahí el equipo reaccionó muy bien y pudimos darle la vuelta a la situación. 2 últimas cortitas, profe. ¿Cómo le encontró a Fernández Cedrés en el orden mental, que estaba para ir a Cerro, que sí, que no, que sí, que no? ¿Él está bien o quedó tocado un poco? No, él está muy enchufado, muy comprometido. La verdad que en ningún momento ha habido ninguna duda en ese sentido. Nosotros hablamos cuando tuvimos que hablar y la verdad que bueno, ya lo pudisteis ver en el partido. Está la verdad que muy concentrado, teniendo un excelente rendimiento y bueno, así que no sin ningún inconveniente. Y la última, profe, si uno dice, no digo que usted lo va a señalar esto, que puede estar confiado porque Olimpia tiene su distracción en la Copa, Libertad también y Cerro también. Hay que decir también que los chicos, entre comillas, que no se enoje nadie, crecieron muchísimo. El caso de Guaireña, el caso de River, que están jugando bien, o sea que va a ser muy bravo el campeonato independientemente de estas posibles distracciones en Copa de los equipos campeonables, ¿no? Sí, bueno, yo creo que si por algo se caracteriza el torneo paraguayo es por la tremenda igualdad que hay. Ya se ha visto en esta primera fecha, han habido 2 victorias, el resto empates y bueno, y la verdad que los partidos son muy parejos, es muy difícil abrir las porterías. Los equipos defensivamente en general son equipos muy difíciles, muy complicados. Y bueno, yo creo que la tendencia va a ser un poco la misma. Yo creo que también los equipos que disputan torneo internacional también tienen planteles adaptados a esa circunstancia, así que bueno, yo creo que bueno, va a ser un torneo muy parejo, aparte un torneo muy corto donde en 18 fechas se define todo, así que bueno, hay que estar muy atento, muy concentrado y bueno, sobre todo sacar el mejor rendimiento al equipo. Profe, muchísimas gracias por atendernos. Disculpe que nos extendimos un poquito, pero no hay problema. Da gusto hablar con usted. Un placer hablar con vosotros. Igualmente, profe. Un placer y nada. Lo mejor para usted, profe, todos. ¿sí? Igualmente, gracias, abrazo, gracias. Muy amable. Chao. Fernando Jubero, ahí el técnico de Guaraní, entonces. ¿Está o no? Ah, no. ¿Le gusta hablar con él? Sí. Por eso yo le quise preguntar lo de... Sí, porque es didáctico para explicar, ¿verdad? Sí. Todos tienen sus ideas, su estilo de juego. Desde lo psicológico, de lo futbolístico. Él siempre da puntos de vista interesantes. Sí, la verdad que sí. Se entiende, se aprende y también nos sirve después para comentar y entender lo que vemos de sus equipos. Por eso es siempre importante escuchar cómo plantean y cómo trabajan y cuáles son sus ideas. Todos ven el fútbol distinto. Totalmente. Y se generó un feeling importante entre Jubero y el hincha de Guaraní. Y él mismo responde y dice que él considera que gran parte de su carrera la debe a Guaraní, considera que es su casa y bueno, este retorno de alguna manera ilusiona al hincha de Guaraní, por lo que se percibe vía redes sociales. Sin decir que no es cierto lo que señalás, porque es real, Fede, me parece que con el fútbol paraguayo luego
ese feeling, ¿verdad? De Fernando. Sí, estoy de acuerdo. Por esto, ¿verdad? Que él demuestra con tanto respeto. Pero creo que más con Guaraní porque ahí comenzó y ahí trabajó más tiempo. Totalmente. A diferencia de los otros equipos en los que tuvo uno, igual un tiempito, que Costa. Costa estuvo en Olimpia, Costa estuvo en Cerro, fue campeón en Cerro, pero Costa es de Guaraní. Es de Guaraní. Así mismo. Vamos a ir a la pausa, pero quiero leer primero lo que nos dice nuestro WhatsAppero, el 376. Además, depende mucho de cuál le tocó para tener las 2 dosis cubiertas, dice, en relación a las vacunas. ¿Cierto? Mi viejo, por ejemplo, se puso la primera dosis antes que mamá. Y ahora ella ya tiene las 2 dosis y mi viejo todavía le falta la segunda dosis, dice, por ejemplo. Y agrega, en relación a lo estrictamente futbolístico también, estoy de acuerdo con Jota, el miedo es fundamental en el hombre, inclusive hacia la supervivencia. Pero lo de Arzamendia, al menos como él decía, no era miedo. Él hablaba de cómo le afectaba todo lo que se decía de él o todas las críticas que recibía. Eso no es miedo, es falta de carácter, dice también él. Y yo creo que eso es falta de la formación y ya en los formados de un acompañamiento profesional. Bueno, eso es, justamente ahí utiliza él. Hay una diferencia entre carácter y personalidad, ¿verdad? El carácter mismo viene de la palabra característica, tiene que ver con el entorno, con la característica en la que te criaste. Te vas a poder tener un hermano gemelo que él se crió en una situación y tiene una característica de reaccionar en esa situación más cómoda, y vos que te separaste o te criaste en otra situación, a lo mejor donde todo es más costoso, tenés otra característica después en tu vida para reaccionar. Eso termina siendo el carácter se forma, el carácter se maneja, por eso tiene que ver, no precisamente uno en un momento, siempre se dice, no tiene carácter. A lo mejor esa situación te cambia la forma de actuar en esa misma situación más adelante. Después ya lo de la personalidad y el carácter pues siempre se mezcla, ¿verdad? La personalidad tiene mucho más que ver con lo genético, ¿verdad? Así pero lo del carácter tiene que ver con las situaciones que viviste. Yo creo nomás que está bien, como todo ser humano puede tener problemas por algún motivo, puede tener miedos, etcétera, etcétera. Ahora, lo que está mal, si no lo hizo, por eso no sé esa historia, es que haya dejado que el tiempo pase y siendo futbolista profesional no buscó una solución en el tema. Si buscó la solución y ya lo superó o lo está superando, me parece correcto. Eso es lo que no termina de superar nunca. O sea, Messi en su segunda Copa América perdida, después de jugar 3 mundiales, haber salido campeón olímpico y jugar campeón mundial del fútbol sub-20 y haber ganado la Champions, él no quiso saber nada. Así o sea, no es algo que un día superás y ya nunca más te pasa. Es más, tenemos que ir a la pausa, señores. Tenemos que ir a la pausa. Qué buena nota con Juguero. Confío mucho en el míster. Vamos, Guaraní, dice el 002. Vamos a la pausa, Cristian. Vamos a la pausa. Saludos a los que nos escuchan en Tokio. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este finde, el postre lo pedís en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza.
vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Que se like, para untar y disfrutar. Que se like, tus recetas va a gustar. Que se like, con menos calorías, cremoso y saludable para toda la familia. Que se like. El queso de Trébol ahora también es light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías. Un producto con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Cocina con sabor y confianza con Arcoiris, porque tienen todo tipo de especias y condimentos: pimienta, comino, pimentón, también condimentos para guiso, pizza, pollo, además el condimento a base de vinagre y ajo. Y no te olvides de los saborizadores de carnes con bolsa para el horno. Definitivamente en la cocina no puede faltar Arcoiris, con sabor y confianza. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Gran Feria de Muebles en Tupí, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupí te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupí Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Son las 12:23 ya. En un ratito tenemos una entrevista. Vamos a hablar más también del tema relacionado con la inscripción a partir de las 17 horas. Hoy se pueden inscribir los muchachos para el plan piloto de retorno a las canchas. Estábamos conversando fuera de micrófono. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si se inscriben
1.500 liberteños, por ejemplo, para el partido a jugarse en la olla. Van a entrar 1.500 liberteños a alentar a Libertad. Si es que son lentos los cerristas. O al revés, cuando juegan cancha Olimpia, que se adelanten los otros. Me parece que faltó un poquito más de encaminamiento para que los locales tengan prioridad. Digo yo, por lo menos. Aquí toditos están en contra de lo que yo señalo. Sí y pero no, les puse... Nico. Sí y no. Porque como dice Jota, es cierto también, si otra vez, a partir de esas limitaciones, pones una limitación más, ser socio al día, ser hincha de esto, ser hincha de aquello, no sabemos si se va a llenar el cupo o por lo menos se va a acercar a la cantidad que se espera, ¿verdad? Pero es cierto, por el otro lado, o mirando del otro lado, se corre el riesgo de que vayan hinchas de un solo equipo o inclusive hinchas que no sean de ninguno de esos equipos, simplemente claro, porque quieren ir a la cancha. Prepandemia, ¿qué pasaba cuando se habilitaban las boleterías? Se podía ir el hincha de cualquier equipo. En ningún lado decía que tenía que ser socio con el carnet. Sí, entonces, pero había prioridad para los socios en algunos casos, ¿no? ¿Prioridad en qué sentido? No había prioridad. La venta comenzaba antes para los socios, por ejemplo. Los socios podían retirar directamente. Los no socios iban a formar fila, no sé. Sí, siempre hubo prioridad. Pongo algunos ejemplos. La verdad que en los últimos años, en el tema de marketing, se está trabajando de manera fuerte y se le da cierta prioridad a los socios. Por ahí estas prioridades se notan más en partidos más importantes. Por ahí en uno de primera, segunda fecha no pasa nada, ¿no? Pero en un clásico, en un partido de Copa, el socio siente la diferencia. Yo pienso que se pudo haber encaminado a través de los clubes locales y que tengan un determinado cupo, por ejemplo, y que el club le pase esos cupos llenos al ministerio y que el ministerio supervise si tienen las dos dosis. Es APF. O sea, nosotros pues todos queremos tirar a Cerro Olimpia. No. Mira, si es APF, yo APF digo, bueno, tengo 10 clubes. ¿Quiénes hacen ese trabajo de darle prioridad a sus socios o tienen un trabajo interno de socios? Y sí, pero los ríos 2 de 8. O sea, lo que hace APF es y bueno, pero es un primer paso. Lo que hace APF es globalizar para la vuelta al espectáculo. Después seguramente se va a filtrar a darle ese trabajo o involucrarle institucionalmente a cada club. No, totalmente de acuerdo. Pero hoy es APF, hoy está globalizando de a poquito. Por eso yo preguntaba a los muchachos qué sentimos, me voy a involucrar yo, qué sentimos cuando se llenó de argentinos nuestro estadio Defensores del Chaco en aquel partido de Paraguay-Argentina. Todito, indignación general hubo. Yo me fui. Y sí, claro que nos fuimos, pero hubo más argentinos que paraguayos. En el gol de Struga y Pato me empujó y me caí en la avalancha. Hasta ahora me acuerdo. ¿Y tu rodilla ahí? Me hizo pelota. Bueno. Struga hizo el gol de Redondo, hizo uno. Medina Bello hizo otro y el gol de Paraguay hizo Struve, ¿verdad? Sí, me acuerdo, ¿viste? Yo estaba en la cancha. Sí. Pero sentimos indignación, eso nomás lo que quiero decir. Pero bueno, este es otro tema que hace relación entonces a la presencia de espectadores, pero vamos a saber más hoy ese tema. Vamos a hablar de Libertad, entonces, o vamos a esperar un ratito. ¿Qué pasó en nuestra nota que teníamos pendiente para hablar justamente de esta posibilidad de transferencia del jugador de Cerro Porteño? ¿No hay caso, Víctor? Bueno, o seguramente sabe lo que yo escribí en el Twitter, ¿verdad? Pero no se va a enojar, él me ha sido buena persona, Francisco Ferreira. No, ¿por qué se va a enojar? Si está acostumbrado a leer las distintas opiniones. Sí, pero a mí son no... con respeto, Nico, vos siempre escribí con respeto. A mí no me gusta. Yo digo, sí, para más. Lo que pasa es que esa es nuestra necesidad. Que sería lo ideal, ¿verdad? Que lo venga a buscar la Juventus, el Milan. Sí. Pero cuando salen este tipo de situaciones, Nico, es muy difícil decir que... Es muy difícil decir que no. Y más todavía en el crecimiento que hoy hay en la Liga de los Estados Unidos, ¿verdad? Que estos equipos, así como el Austin fue Cecilio, jugador de selección, Ronnie Redes con todo un futuro, y vos decías, ¿dónde va un equipo que nunca participó, un equipo nuevo? Sí, pero se preparan, invierten, ¿viste el estadio que se armaron? Sí. Cuando le contrataron a Cecilio y a Rodney, todavía no existía el estadio. El Austin está 20 en la tabla de posiciones, en la tabla general. Hay 2 series
la conferencia este y la conferencia oeste. Sí. ¿Verdad? Entonces yo hice el puntaje general completito y en la tabla general, repito, el Austin está en la posición 20 y el Vancouver está en la posición 22 de 26 equipos. Yo, representante de jugadores, no le llevaría ahí al pulpito. ¿Qué querés que te diga, Jorge? Por más plata que haya, que yo sé que hay mucho más de lo que puede haber acá en todo el año. Sí, porque está sentado acá, o sea, Sí, esa posibilidad del fútbol es económico también, Nico, o sea, el profesionalismo, totalmente. todo, pero él puede ir a tener un gran año ahí y después pasar a un lugar mucho mejor. Sí, puede ser. Pero es muy difícil rechazar si se hablan de esos montos. Sí, pero es muy difícil rechazar. Bueno, un año puede estar con operación de ligamento. O sea, hoy no sabes que... No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre tenemos, nosotros que somos los más grandes, tenemos el ejemplo de Félix Brite Román, que cuando marcaba goles pero a montones en aquel Cerro Porteño campeón, con Valdir Espinosa, le llegó una oferta a Cerro de $1 millón y los cerristas, los dirigentes dijeron, no, es muy poco, esto va a venir más, y nunca vino la siguiente oferta para Félix Brite Román. Yo sé perfectamente, pero yo siempre sostuve esto, que los representantes de los clubes o empresarios tienen que ver también dónde van sus jugadores. Este equipo es canadiense, el Vancouver, juega en la liga de los Estados Unidos, por supuesto. Es lo mismo que como hacer de Texas, o sea, ya es lo... Sí, pero está peleando el descenso, otra vez, y a quebrantarse cuando que, por lo menos, si estaba sexto, séptimo más o menos. Por ejemplo, en el mundo cerro, desde ayer corre de vuelta la información, seguro Álvaro nos va a ampliar, sobre una nueva oferta que hizo un club de Arabia por Pica Lucena. Arabia, bueno. Pero Nico, pero Italia, España no nos ahí vienen está, a buscar, Nico. Eso es lo que tenemos. Entre Estados Unidos y Arabia, yo prefiero más que vaya a la Major League Soccer. Vos, para enviarle a Pulpito, a España o a Italia, tiene que ser en un precio que le conviene a los italianos, no hacerlo. Claro. Sí. O sea, lo que te proponen estas otras ligas económicamente es... Arzamendia, lateral izquierdo, lateral de selección, lo lleva el Cádiz. El Cádiz, Nico. No vino Valencia, no vino Villarreal, no vino... Mira qué pasa Atlético con los argentinos. Madrid, no, vino el los argentinos que nosotros vemos y los brasileños, muchos de ellos, las mega figuras nomás se van a equipos grandes. Después todos van a esos equipos chicos primero y después dan el salto. Dani Alves no fue al Barcelona de entrada. De hecho que el Cádiz, para este mercado de pases, buscó algunos jugadores sudamericanos. Jugadores sudamericanos que eran destacados en sus ligas, por ahí algún que otro partido internacional, pero de un nivel medio para arriba. No, bueno, 23 años, 2 Copa América, 3 Libertadores. Claro, jugadas, está bien, pero a nivel mundial Arzamendia no tiene chapa. No, en eso no. Real Madrid iba a llevar por ejemplo, ¿no? Real Madrid iba a llevar al lateral izquierdo campeón con Argentina o con Brasil. Y el Cádiz lleva al lateral izquierdo de Paraguay. Cádiz que terminó 12 en la tabla general, por encima de Valencia, por encima de Valladolid, por ejemplo, equipos a la vez que suele jugar Copa, que está por encima, pero juega contra los monstruos del fútbol del mundo. Sí. Esa es la diferencia con la MLS o el fútbol de Arabia. Por lo menos a mí no me gusta. ¿Qué quieren que totalmente de acuerdo, Nico, de que hay pero diferencia lo que tenemos que decir es que es puro plata, no es futbolístico. No, porque no es puro plata. Un jugador que está jugando en el fútbol paraguayo y que no tiene un gran contrato y te viene un contrato normal de Arabia, vos te vas. Claro. Porque es salir al extranjero, es una liga donde hay mega estrellas también, donde hay un cierto nivel. Siempre salir al extranjero te potencia, eso siempre. Ahora, para el nivel de Pulpito, nosotros queremos de que lo vengan a buscar equipos grandes, evidentemente, pero vamos a ser sinceros, lo mejor que puede pasar es que lo busque un equipo grande de Brasil. O sea, no lo va a venir a buscar la Juventus, el Inter o el Milan por ese monto de dinero. Y ahí hay otro tema. Habrá que ver cuál es el futuro, por supuesto que eso lo sabremos de aquí a 6 meses o un año, de los paraguayos que fueron al Austin. Cecilio Domínguez, Rodney Redes. Digo, si la Major League Soccer le sirve para pegar un salto como Almirón, porque muchos hablan de Almirón como ejemplo, pero Almirón fue el único que pegó ese salto. Yo no recuerdo otro en los últimos tiempos. Jesús Medina, por ejemplo, hablamos hace poco
con su representante. Él nos dice, está jugando todos los partidos, según lo que vemos, juega, marca goles. Ojalá pegue el salto más adelante. A ver, Fede, tampoco es una cuestión de apurarlo, pero ¿quién es el técnico del Austin? La tabla general, ¿quién le va a mirar? ¿Quién es el técnico del Austin? ¿Cuánta gente mete el Austin? O sea, Almirón fue a un equipo que metía 100.000 personas, que tenía a las mejores figuras, que lo trajo al Tata Martino, que venía al Barcelona. Él se fue y salió campeón en un equipo que le daba la posibilidad de ese salto. Por eso lo de Cristian Paredes, capaz lo de Redes y Cecilio es distinto. O sea, ellos están un escalón, otra vez necesitan para después dar ese paso a... Por eso, pero Cecilio ya muy difícil. Pongo como ejemplo nomás para que nos ubiquemos en la importancia que podría tener una transferencia pensando en el desarrollo del futbolista más adelante. Almirón es el que fue a la Major League Soccer y pegó el salto. Y el resto, pero por algún motivo, claro, son clubes y situaciones distintas. Y futbolistas distintos. A Gustavo también. Gómez, hoy después de ser campeón de América, recién hay alguna posibilidad de Europa otra vez. Cuando fue al Milan fue por otra situación. O sea, Francisco Ferreira, ¿cómo está, Francisco? Gracias por atendernos, buenas tardes. Hola, Nico, me mataste ayer por las redes sociales, Nico, de entrada lo te entro con tapón alto. No, pero sí te dije que te quiero mucho, Francisco. Dije luego que no iba a querer hablar con nosotros. Yo te defendí, Francisco, y no, a él no le va a importar las críticas, le dije recién. No, pero no, Jota, no es crítica. A veces pues hay que hablar con la fuente, y yo no soy quien para dar pautas de trabajo, ¿verdad? Pero siempre es importante hablar con el dueño del circo, ¿verdad? Sí. Así nomás es. Pero te quiero mucho, querido amigo. Totalmente de acuerdo. Eso nos hace crecer cada día. Sí, totalmente de acuerdo primero contigo. Pero yo ya estaba diciendo de vuelta acá que a mí no me gusta, ¿verdad? Pero queremos escuchar tu descargo, obviamente. Primero, sé que te toca muy cerca también y te voy a decir con toda sinceridad, porque vos sabes que lo hago en este caso y en otros también. El sentimiento de pesar por el fallecimiento de Chiqui Arce, ¿verdad? Del hijo de Chiqui Arce, ¿verdad? Que sé que era como tu hijo también y como muchos otros compañeros de Chiqui Arce con los que él compartía casi el día a día, ¿verdad? Sí, lo vimos crecer a Alex desde aquel inicio de nuestro sueño, nuestro proyecto de trabajar en un club o tener un club para trabajar como nosotros queremos, porque ese siempre fue el deseo de Chiqui, que lo logró en Rubio Ñu. Bueno, a partir de ese momento yo personalmente le conocía a Alex, que siempre estaba con el padre en sus momentos libres, porque Alex vivía junto con Ámbar, con la madre, con Marta, y bueno, por eso nos cayó muy hondo esta situación, porque como vos decís, los hijos de mis amigos son como mis hijos, ¿verdad? Entonces realmente no hay palabras, ¿verdad? No hay palabras, porque puede decir más, puede decir menos, solamente hay que acompañar en este momento de luto, de dolor a Chiqui, que es lo que necesita, y recordar esos buenos momentos como él está diciendo, está repitiendo, vivir de esos, tratar de sobrellevar esos momentos fantásticos que tuvo seguramente el tiempo que le tuvo a su hijo, ¿verdad? Así que realmente muy duro, pero bueno, no hay que buscar muchas explicaciones a esto. Totalmente de acuerdo. Francisco, ¿cuál es la realidad en el tema del Pulpito Duarte y su posible transferencia a la MLS? Bueno, así como estaba diciendo un poco, venía diciendo, no tengo no puedo hablar mucho del tema, pero muchas veces también es bueno que la gente sepa, y sobre todo para tranquilidad del jugador, porque aquí lo que importa es el jugador que pueda estar tranquilo, porque nunca es fácil sobrellevar una situación cuando se habla de una posibilidad de transferencia, porque esto es una posibilidad, y no quiero que Alexis pueda de repente caer en una ansiedad y eso pueda interferir en su momento,
en su día a día, entonces tratamos de cuidar al máximo y yo le digo siempre la precisa, la justa en el momento indicado, ¿verdad? Llegó el trabajo que hicimos, el scouting ya hace de muchísimo tiempo, en este caso no solamente de el Vancouver Whitecaps, sino en su momento de Portland Timbers, que ya había mostrado interés por él, pero que no se dieron los plazos, y en este caso viene con esta propuesta el Vancouver. Antes de hacerle llegar a Cerro hablé con la familia, con Andrés, con el papá, con Alexis. Se analizó en su momento, justamente se analiza el mercado, la proyección que podría tener Alexis, así como en su momento también recibió una propuesta de Rusia y de entrada Alexis dijo que no le interesaba por ahora ese mercado. Entonces creemos nosotros que el mercado igualmente, para lo que falta todavía para llegar a un techo para Alexis, creemos de que el mercado es importante, porque es un mercado también vendedor, un mercado que se está abriendo para Europa, en donde muchos jugadores latinos jóvenes están haciendo sus pasos por la MLS. Entonces creemos de que podría ser un mercado interesante para Alexis. Ahora, a partir de ahí, cuando Alexis da su ok, ahí hicimos llegar la propuesta oficial a Cerro, que Cerro en su momento sí ya respondió, y ante esa respuesta de Cerro, hoy el Vancouver tiene que hacer una contrapropuesta, digamos, para tratar de llegar a que Cerro pueda aceptar definitivamente el interés. En ese punto están las negociaciones, las conversaciones. Es un dinero importante, o sea, un contrato importante, viendo un poco que Alexis llegaría a la MLS no como jugador franquicia, porque él aún no tiene esos partidos internacionales con la selección paraguaya, todavía no tiene 100 partidos en primera. Entonces, por ley, digamos, por reglamento de la MLS, él no puede ser considerado como un jugador franquicia. Entonces, el contrato que ofrece es súper interesante para un jugador con proyección como Alexis. Entonces, desde esa perspectiva es una propuesta súper interesante para Cerro. Francisco, ¿cómo estás? Jota te saluda. Qué bueno que aclares, porque recién decíamos, lo mismo pasa con lo de Pica, ¿verdad? Suena Arabia y uno dice, ¿qué va a ir ahí? Pero no nos vienen a buscar del Milan, de la Juventus, cuando vienen a buscarte, te vienen a buscar con un monto que al club no le interesa, y acá se habla realmente de una proyección económica tanto para Cerro como para el jugador, y que tiene una evaluación para que no sea el techo del jugador, ¿verdad? Evidentemente el fútbol de los Estados Unidos tiene una estructura europea, tiene un paso que acá nosotros no vivimos, que le va a ser un escalón en crecimiento para dar ese paso a una liga mayor. Totalmente. Habría que en algún momento consultar un poco con los chicos que pasaron por la MLS y lo que están viviendo hoy, esa experiencia. Sí. Cuán fantástica es la MLS, ¿verdad? Y sobre todo hoy tiene el plus de que es un puente importante para las ligas importantes de Europa. Entonces, de esa perspectiva, nosotros hablamos con Alexis y él está de acuerdo. Obviamente que después vendrán los números, que ahí sí es otra etapa de la negociación, no la más importante seguramente, pero lo importante aquí es que nadie está forzando a nadie. El jugador le interesa el proyecto deportivo, estaría de acuerdo con el contrato que le podría ofrecer definitivamente el Vancouver, el año de contrato, vivir en una ciudad como Vancouver, estar en un país como Canadá, toda esa experiencia es, a ver, yo no salgo a buscar, llega en su momento, se analiza, y como vos decís, Jota, nuestro fútbol hoy lamentablemente no te vienen a buscar las ligas top. Sí. Uno tiene que dar ese paso primero por Argentina, por Brasil, por México, para luego sí estar preparado para pegar el salto más importante. Pero es una propuesta demasiado interesante para el jugador, para su crecimiento.
bueno, ojalá Dios quiera que podamos seguir conversando. Hoy estamos haciendo lo posible de que no caiga la operación, porque es la única manera de poder llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y deportivamente tuvieron posibilidad de hablar con la gente encargada de lo futbolístico, o sea, de por qué lo buscan, porque él estaba jugando por izquierda, ¿verdad? También en Cerro Porteño con Patiño, pero puede jugar por derecha, por su estilo de juego. O sea, ¿se pudo hablar deportivamente de qué es lo que llamó la atención de Pulpito para buscarlo? Sí, más allá de algunas situaciones puntuales que seguramente aquí no vamos a tocar, Alexis tiene muchas cosas para seguir creciendo, muchas cosas para potenciar. El Vancouver está perfectamente en conocimiento de eso, porque estudiaron muchísimo al jugador. Sí. Las veces que tuvimos conversaciones puntualizan las cosas que le faltan a Alexis, pero justamente es lo que yo te decía, Jota, el mercado seguramente le va a servir a él para seguir evolucionando, porque eso es lo que uno busca con los jugadores jóvenes, evolucionar permanentemente, y creemos de que en 1 o 2 años estando en ese mercado podría estar ya preparado Alexis para jugar en grandes ligas. Obviamente, al tener más herramientas para crecer, seguramente va a tener más proyección también para desarrollarse mucho más rápido. No solamente hacen un seguimiento en lo futbolístico, sino también buscan permanentemente informaciones acerca de la familia, cómo está constituida la familia de Alexis, si ya está casado, tiene hijos, terminó la secundaria. No es solamente lo futbolístico, ¿verdad? Entonces es ahí donde permanentemente hablamos con los jugadores jóvenes de la importancia que hay de prepararse para pegar el salto, porque muchas veces eso dificulta en la carrera del jugador joven cuando no está preparado para grandes desafíos, ¿verdad? Francisco, ¿cuál es el tiempo de espera? ¿Cuándo se va a definir esto? ¿De qué depende? ¿Hay que esperar 15 días, 10 días, 20 días, un mes, para que haya una certeza de que la operación va por buen camino? La ventana se cierra el 6 de agosto. Es decir, cuando se habló la primera vez con la gente del Vancouver, ya se había analizado la fecha que Cerro iba a jugar sus partidos de ida y vuelta de las Libertadores, y que obviamente antes de que Alexis juegue esos 2 partidos no se podría hablar de una transferencia, ¿verdad? Bueno, hoy cambió un poco la fecha para el segundo partido, pero de igual forma los tiempos están todavía, es decir, hay todavía tiempo. Entonces hoy está esperando hoy estamos esperando una respuesta del Vancouver que podría acercar mucho más a lo que pretende Cerro Porteño, ¿verdad? Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Saludos a Virgilio y vamos a seguir queriendo, ¿no, Francisco? No hay por qué romper ningún tipo de relaciones. No, te digo, no vayan andando. Un abrazo grande, Francisco. Bueno, saludos a todos y cuídense mucho. Muy amable. Francisco Ferreira, un capo realmente. Bueno, esta es la situación. Hablamos de lo didáctico, ¿verdad? Sí, totalmente. Acá pregunta Jota, no le quise preguntar más a él para no cargarle demasiado. ¿Qué significa ser jugador franquicia? Dice, vos sabés. Cuando te compra el club. Cuando ya te compra. Me parece que pasa por ahí, cuando ellos son dueños de tu pase. O sea, lo que tienen que proponer es un porcentaje nomás por el jugador. Por eso hablan del 35% del pase. Y no de una compra completa como en el caso de Cecilio, de Rodney Redes, entre otros. Una cuestión, Nico, para aclarar, porque estábamos hablando anteriormente sobre eso. Todos los clubes piden prioridad para sus socios, pero nosotros no estamos en condiciones de elegir porque lo que buscamos son voluntarios para un ensayo clínico, declaró Gerardo Brunstein, jefe médico de APF, a otro medio. Clarito, entonces. ¿Cómo es? Perdón. Todos los clubes piden prioridad para sus socios, pero nosotros no estamos en condiciones de elegir porque lo que buscamos son voluntarios para un ensayo clínico.
es lo que dijo Brunstein con respecto a este plan piloto que se implementa desde este fin de semana. A mí no me gusta. Igual es decir, puedo decir, a mí no me gusta. Palabras no, más, palabras menos, cualquiera puede entrar a la cancha siempre que reúna los requisitos sanitarios. Vamos a ir a la pausa, ¿no está, Julio? Vamos a ir a la pausa y vamos a volver ya con Chipi Vera, con Pedrito García. Hay muchísimo que contar de Tokio y desde la capital de la República del Paraguay también. Así que vamos a ir a la pausa con Cristian y ya volvemos en un ratito. Vamos a hablar también de Libertad, que repito, juega mañana partido Copa Libertadores de América. Se metieron los whatsapperos, rápidamente puedo decir, eso no va a pasar acá. ¿Dónde viste 1500 liberteños? Dice, algunos muchachos ya metieron eso. Se enojan también los compañeros. Por una forma de decir, ¿no? La MLS tenés mucho más vidriera que en Cerro, dice. Y puede ser. Un representante de Argentina dijo que los europeos, en especial los ingleses, ahora prefieren comprar jugadores de la Liga de Estados Unidos por la organización seria de la competencia y el idioma. Por eso ahora van muchos argentinos a la Major League Soccer, dice también el 117. Lo que pregunta la franquicia ya explicamos recién. Esas ligas tenés que irte aunque sea en el último equipo de la tabla, dice también nuestro amigo el 376. A mí no me gusta. 20 qué pasa, en la Nico? tabla, 22 en la tabla de Vancouver. La estructura de ese equipo. Pero 20... yo estuve en Estados Unidos durante el Mundial del 94. Yo también estuve en Estados Unidos y tomé sol. ¿Vos ya sé, pero te ¿dónde estuviste? Ahí en cancha, Nico. Ya sé, por ahí supuesto. Ahí en cancha, la estructura en el nivel en que se manejan las herramientas es lo más parecido a los grandes clubes de Europa que nosotros, es lo que nos cuesta. Anda a decirle a un jugador de Guaireña, un chico de Guaireña que vaya al Milan. No va a saber ni cómo si su vestuario es distinto. Entrena en el parque, entrena... Totalmente la estructura te da un crecimiento, Nico. Nosotros necesitamos dar esos pasos. Cuando nosotros estuvimos en Estados Unidos, ahí había un paraguayo que jugaba al tenis, ¿verdad? Y se iba a jugar, no sé cómo se llamaba el barrio, tiene un diminutivo, y también ahí cerca de Santa Mónica. Y ahí nomás un barrio, un club de ellos, de los muchachos, tenía 10 canchas de tenis. Yo cosé, Jota. Buenas, dice Nico, se nota que no seguí la MLS, ¿sabes? El ritmo futbolístico que hay son 90 minutos de ida y vuelta, dice. Si Alexis se va y le llaman a la selección, al menos sin ritmo no te va a venir, dice. Conozco la MLS, seguimos informando todo, hasta la madrugada estamos informando toda la MLS. Pero tienen otra estructura física. Sí, yo sé, totalmente. A Pulpito le va a... ¿No viste el otro día me mostraste vos lo de Cureí Ruiz? Sí, eso es Brasil. Parece el increíble Hulk Cureí Ruiz, ahora no le van a conocer. En Estados Unidos es mucho más. Yo tuve un partido en el 2001, nosotros jugamos contra San José, Terremotos de San José, que no sé qué. El cuartos de final o semifinal de la Libertadores de Centroamérica, Conca Champions. La Conca Champions. Sí. Era Donovan estaba ahí. Donovan era un enano, de Tom Cruise parecía modelito. En cancha no sabés lo que era una masa, una mole, y era el más chico de todos los enormes que tenían. Ahí apenita le ganamos. Creo que allá en Estados Unidos se empató y en Guatemala ganamos. Y se pasó la serie. Pero era un equipo atlética, me estoy hablando del 2000. O sea, imagínate el progreso que habrán tenido de aquella época hoy, pero ellos estructuralmente, Nico, llegan con otro físico, que es algo que tanto a Rojas como a Pulpito le ayuda y le va a ayudar en el crecimiento el día que vayan a Europa, porque ellos necesitan un poco más de estructura física para todo ese talento, velocidad y todo lo que tienen. El hotel donde nosotros estábamos en California tenía 2 canchas de tenis, tenía 2 canchas de pádel, tenía 2 canchas de fútbol, tenía gimnasio, 2 gimnasios, uno abajo, otro arriba, tenía nuestro hotel. Así que bueno, vamos a ir a la pausa. Pero a mí no me gusta. Si yo soy representante, J, ¿qué querés que te diga? Y si soy jugador con el cartel que tuvieron estos señores, me parece que... ¿Qué cartel tiene Pulpito? Voy a escarbar un poquito más. No, los representantes, digo, Francisco Ferreira y compañía. Pero Epifanio Nico, Roja, que... bueno, y ahí pues está el gran líder, el que venía Valencia, y llevaba porque metía un telefonazo. Eso era en otras épocas. Epifanio le dio mucho a nuestro fútbol. Claro. En otra época. Hoy hay que proyectarse a caminos más largos. Hoy hay que proyectarse a caminos más largos. Antes Epifanio le daba en el ojo, te llevaba un jugador y venía él y te decía, yo tengo un jugador, y vos confiabas en él. Hoy hay 500.000 estudios que se hacen para llevar 500 jugadores que te terminan
presentando cambió todo, Nico. Por eso, el poder de convencimiento ahora de gente deben ser mayores que la que tenía Epifanio Rojas, con todo respeto. No. Digo, me parece a mí por lo menos. No, pero no es uno, son muchos los que se van y van para crecer. Claro. O sea, no todos van a ir como grandes figuras para hacer la solución de ese equipo. Bueno, vamos a ir a la pausa y ya venimos con Chipi Vera. Estará pateando todo Chipi Vera y está escuchando Chipi Vera nuestro. Vamos a la pausa, no quiero decir más nada, Cristian. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía, en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Quise. Llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. La gran feria de muebles en Tupi, del lunes 19 al domingo 25 de julio. Tupi te ofrece la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado en cuotas. Sí, este es tu momento. Renova tu dormitorio, sala o comedor con estilo, calidad y confort. Acércate a nuestro showroom de Tupi Muebles tomando todas las medidas sanitarias. Sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, podés comprar las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y tu producto podés retirar en el día 2 horas después de haber realizado tu compra de nuestra exclusiva zona pick-up. También contamos con envíos a todo el país. La gente sabe. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Tu pedido está en camino. Está entre las mejores frases que podés leer un finde. Más si viene acompañada del 30% de regalo todos los sábados y domingos en Monchis, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Aplica a la categoría de comida. No aplica a bodegas ni a compras realizadas a través del POS. Entérate de las bases y condiciones en www.itau.com.py. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Si el plan de este fin de es pizza con amigos, pedí en Monchis que te regalamos 30% de regalo pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Príncipe Quitadol. Pino Leche, crecer juntos es compartir. Pino Leche te invita a compartir con tus hijos la rutina de limpieza y desinfección en tu hogar. Compartí con ellos las tareas que aseguran la salud y el bienestar. Limpia y desinfecta el ambiente, superficies y objetos con Pino Leche. Pino Leche, limpia, desinfecta y perfuma. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Antojo de comida mexicana, pedilo en Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 29 de agosto de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Luego de cocinar ese delicioso plato, ese asado o el más dulce postre, el trabajo que queda en la cocina es mucho más fácil con Citrón Detergente Lavavajillas. Citrón, el detergente lavavajillas más poderoso. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta, boldo, cedrón, burrito, té verde sabor limón, cocuy, cedrón, capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se viven en Unión FC. Chipi Vera y el maestro Pedrito García te informan sobre el evento deportivo más grande del año. Presencia en directo, noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Desde Tokio FC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. No sé si me escuchan, Cristian. Demasiado bien. Ahí te escucho perfecto, Nico. Ahí te escucho perfecto. Yo me estaba cortando ahí, se me estaba cortando la señal. Ahí te escucho perfecto, Nico. Bueno, el saludo para la audiencia. Muy buenas tardes, buenos días aquí en Tokio. Hola, Pedrito, maestro, ¿cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal, Chipi? Un gusto, todo bien por acá y esperando que igualmente allí ustedes. Aquí estamos bien, Pedrito, aquí estamos bien. Bueno, día de competencia, ya ha llegado la jornada. No inaugural todavía porque será por supuesto el viernes, pero ya habrá competencia a las 8 de la noche de Paraguay. Aquí serán horas de la mañana, estamos en plena madrugada aquí de Japón, son las 2 de la mañana con 6 minutos en estos momentos aquí en la capital nipona, donde realmente hoy tuvimos muchísimas novedades, Pedrito, realmente desde lo político, desde lo deportivo, desde el lado del Comité Olímpico Internacional que aprovecha siempre cada vez que se realizan unos juegos de hacer una sesión importante con muchas resoluciones que se toman, desde elecciones de ciudades futuras que van a albergar, digo bien, los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, como otro tipo de decisiones como incluir y excluir deportes de los Juegos y también temas que hacen más a la política, por supuesto, de una organización tan grande como lo es el Comité Olímpico Internacional. Así que vamos a hablar, por supuesto, de eso. Tenemos palabras también allí del presidente del Comité Olímpico Paraguayo. Pero es bueno decir que a las 8 de la noche, Pedrito, hoy arrancan los Juegos Olímpicos, no de forma oficial con la inauguración, que será el viernes, pero como el programa de ciertos deportes, como el caso del fútbol, del béisbol y del softball, en este caso también, precisan de mayor espacio entre un partido y otro, entonces se habitúa a adelantar los primeros partidos de estos deportes en días previos a la ceremonia inaugural. Así que hoy a las 8 de la noche allí en Paraguay vamos a tener el primer partido de softball entre Australia y Japón. Softball es el béisbol menor, digamos, es el béisbol de mujeres en este caso, que lo denominan softball. Son básicamente las mismas reglas, pero con algunas diferencias. Yo no sé si me están escuchando o no, porque la verdad que no tengo ningún tipo de retorno, Nico, y me cuesta un poquito. No, muy bien, bien, Chipi, muy bien. Bueno, correcto, gracias, Nico. La próxima hagamos por la vía de siempre, Cristian, te pido por favor. El softball, bueno, quería pasar a explicar un poquitito de este deporte. Es muy parecido, decía, al béisbol. Van a ver ustedes, si hoy se ponen frente al televisor a las 8 de la noche y en algún canal paraguayo logran, o alguna señal internacional logran captar la imagen del partido. Un campo de juego muy parecido al de béisbol, con menores dimensiones, 9 contra 9 en el campo de juego, a diferencia de las 9 entradas, de los 9 innings, como se le denomina en el béisbol, son 7 en el softball, en el deporte parecido, repito, pero en cuanto a las mujeres.
¿Y en qué consiste? Bueno, en lo mismo. Se tratan de 9 situaciones que uno tiene para atacar y para defender. Parecido en el concepto, digamos, al fútbol americano. Un equipo es el que lanza, el otro equipo es el que batea, por ende los compañeros del que lanzó defienden y tratan de lograr lo que se llama el famoso out, ¿verdad? Que serían 3 strikes y que serían 3 ocasiones en las que el bateador no pueda batear, y una vez que batee no pueda avanzar de base en base. Básicamente de eso se trata el deporte. Después, bueno, tiene sus especificaciones, pero eso es lo que vamos a ver el día de hoy a las 8 de la noche, cuando Australia y Japón inauguren estos Juegos Olímpicos en la parte deportiva. Repito, 8 de la noche de nuestro país, mi querido Pedrito. Excelente, Chipi. Y también recordamos que una representante paraguaya va a competir antes de la ceremonia inaugural, y se trata de la excelente remera Alejandra Alonso. Así es, porque debido a la diferencia horaria, Pedrito, tendremos a Alejandra en competencia ya el jueves por la noche. La ceremonia inaugural es el viernes a las 8 de la noche aquí de Japón, es decir, a las 7 de la mañana, y 13 horas de diferencia. Y Alejandra, finalmente, mañana conoceremos su hit y contra quién va a estar compitiendo en su primer grupo, digamos, de clasificación, para saber si avanza o no a la siguiente ronda, y que serían los cuartos de final. En caso de que avance ya, si no, irá a una repesca, un repechaje que volverá a competir al día siguiente, y Alejandra va a estar participando en el remo, así como lo hizo Gabriela Mosqueira tanto en Londres 2012 como en el Río 2016, a las 9:30 de la mañana, hora japonesa, 20:30 del jueves de Paraguay. ¿Sí? Usted 20:30 el jueves, a la misma hora del partido de Olimpia versus Inter por Copa Libertadores de América. En ese primer tramo del partido va a estar compitiendo Alejandra Alonso. Y de hecho pudimos dialogar con su entrenador, Pedrito querido, ¿no? Exactamente, con el profesor Mariano Kovalchik, que nos puso al tanto de todas las novedades relacionadas a la participación de Ale. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bueno, soy Mariano Kovalchik, para los oyentes que están escuchando la radio, el entrenador de Alejandra Alonso de remo, que estamos acá para representar a Paraguay en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 sería ahora, ¿no? Con un año de atraso. Bueno, recién llegamos del entrenamiento, hoy se extendió un poquitito más, tuvimos que terminar de hacer unos ajustes al bote para que lo sienta bien cómodo Alejandra. Así que bueno, volvimos un poquito más tarde, medio apurados así, fuimos a comer. Después ella ya está descansando, yo ahora tengo la reunión previa a las competencias que se hace siempre, el meeting. Mañana se hace el sorteo de rivales y a ver qué hit le toca a Alejandra. Mañana 3:30 de la tarde comienza. Y bueno, estamos la verdad que muy bien. La pista es un poco difícil, ¿no? Pero difícil para todos. O sea, hay momentos que sopla fuerte el viento, de momento siempre viento a favor. Vamos a ver si se mantiene siempre así. Y bueno, el calor es, la verdad que el calor es tremendo, el calor que hace. Así que bueno, es bueno esos días que estuvimos previos también para adaptarnos y por lo menos, no sé si llegamos todos a adaptarse, no todos los equipos, pero por lo menos el golpe es un poco menos fuerte, ¿no? Así que bueno, mañana estamos nuestros horarios aquí vamos bien tempranito, de mañana nos levantamos tipo 6 de la mañana, hacemos la prueba de test COVID acá con con el doctor Quilleno del COP y todo el equipo. Después a las 7 desayunamos y nos tomamos el bus que nos lleva a la pista y entrenamos. Volvemos al mediodía, almorzamos acá en la villa, una siestita y a la tarde entrenar otra vez. Más que, no es tanto un entrenamiento lo que hacemos ahora a la tarde, sino más una adaptación, ¿no? A la pista, sentirse un poco más cómodo, más cómoda Alejandra, y ajustar los detalles, cualquier cosita que tenga el bote. Así que bueno, así estamos y esperemos llegar al máximo, lo mejor posible para
el día de la competencia, el día 23. Así que bueno, les mando un saludo a todos ustedes por ahí, un saludo a Oscar, que nos estuvo esperando mucho tiempo y recién ahora puedo comunicarme, mandar el audio. Así que bueno, estamos comunicándonos pronto. Un abrazo a todos. Bueno, allí estaba la palabra de de Mariano Kowalczyk, entrenador de Alejandro Alonso, que va a estar compitiendo, repito, el jueves a las 20:30 de Paraguay, 9:30, ¿sí? Aproximadamente. Mañana sabremos exactamente la hora, entre las 9:30 y 10 y un poquito más de la mañana aquí de Japón. Mañana se hace el sorteo, como bien lo explicaba allí Mariano Kowalczyk. Y bueno, conoceremos a las rivales de Alejandra en su hit, en su grupo. Una prueba dominada últimamente por la irlandesa Sanita Puspure en school femenino, donde va a estar compitiendo Alejandra. De hecho es la vigente campeona del mundo. Veremos si le toca o no en su grupo, junto a la neozelandesa también Emma Twike, que es una de las favoritas, y la norteamericana Cara Kohler, que va a estar igualmente en la competencia. Sumó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y quiere repetir, por supuesto, y por qué no mejorar esa medalla de bronce obtenida 8 años atrás, 9 años ya atrás, en este caso, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Un par de informaciones que, Pedrito, surgieron en base a la sesión, por supuesto, del Comité Olímpico Internacional, que ya vamos a comentar, pero también en otro ámbito quedó confirmada la presencia del emperador de Japón, que va a asistir a la ceremonia olímpica, a la ceremonia de apertura del próximo viernes aquí a las 8 de la noche en Japón, 7 de la mañana en Paraguay. Estamos hablando de Naruhito, que es el tercero en la descendencia de su abuelo, que ya estuvo en 2 mandatos anteriores. Hoy está, el emperador de Japón más bien es una figura que está desprovista de poder político, pero encarna una figura muy simbólica para el país. Entonces se mantiene con mucha tradición esto de las eras del Japón, de las eras que han vivido los nipones en distintos momentos de su historia. De hecho, esta es la era Reiwa, donde están pasando por una pandemia como todo el mundo, en un momento bastante complicado. Anterior a eso estuvo la era Heisei, donde el padre justamente donde el padre estuvo liderando aquella era, donde han pasado la crisis del 90, una crisis económica muy pero muy importante. El emperador Akihito, padre de Naruhito, y anterior a eso, una era que comenzó en 1926, la era Showa, que fue la era de la Segunda Guerra Mundial, de la destrucción y de la reconstrucción, ¿verdad?, de un país que vivió permanentemente en esa, de ser totalmente destruido y de tener que volver a empezar. Y hay mucho orgullo por eso, desde el lado japonés, hacia lo que son, hacia lo que significan, hacia su historia. Una eterna diferencia con Corea del Sur, por ejemplo. El primer ministro coreano, que no va a estar en la inauguración finalmente del viernes, hablaba de una conciliación política, o el inicio por lo menos de una, finalmente no va a estar. Así que bueno, dentro de este ámbito político, social, extradeportivo, que siempre incumbe a los Juegos Olímpicos, debemos comentar eso, que Naruhito, el emperador de Japón, va a estar presente en la ceremonia inaugural del próximo viernes a las 8 de la noche aquí en Tokio. Pedrito, ¿hay novedades sobre la sesión número 138 del Comité Olímpico Internacional? Sí, efectivamente, Camilo Pérez López Moreira, recordamos, es miembro COI, el primero en toda la historia del Paraguay. Intentó, pero sin éxito anteriormente serlo, el viejo mecenas de las primeras participaciones olímpicas paraguayas, esgrimiendo ese argumento para ser electo, y no lo fue, el señor Juan P. Kobylanski. Muy bien, Pedrito, lo vamos a escuchar a Camilo, pero vale la pena repasar algunos puntos. En la sesión, por ejemplo, y hay algo que es histórico, porque han cambiado el lema. No es que han cambiado el lema de Citius, Altus y Fortius, más rápido, más fuerte, más alto y más fuerte, sino que le han agregado una palabra, que fue una campaña que inició ya hace mucho tiempo Thomas Bach, el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, y agregan la palabra juntos, ¿verdad? Entonces es más rápido, más alto, más fuerte,
juntos. Ese es el nuevo lema olímpico que quedará para la historia. Es una palabra que han agregado, que insisto, ha impulsado el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, el señor Thomas Bach. Entre otras cosas, han aprobado un nuevo deporte. No cambiaba el programa olímpico desde el año 1998 en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán 2026, no el próximo año en Tokio. Se va a incluir el esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno, repito, un programa que no venía tocándose desde el 98, desde aquella edición en Nagano. Esto ha aprobado el Comité Olímpico Internacional y, entre otras cosas, principalmente se apuntó en la sesión al informe de la agencia antidopaje de cuáles son las mejoras con respecto al futuro y a estos juegos también, porque han cambiado algunas cosas, y también han hablado de casos que se estuvieron rechazando desde el tribunal arbitrario, por ejemplo el caso de Caster Semenya, ¿sí?, del atleta que no va a poder competir en una modalidad en los 200 metros libres que ella estaba queriendo competir por su caso de exagerada testosterona en su cuerpo, a lo que lastimosamente les deja fuera a ella y a otras colegas suyas también de ciertas pruebas en los Juegos Olímpicos. Entonces, ante esta imposibilidad, ella ha ido hasta el TAS, el Tribunal Arbitrario del Deporte, y este le ha negado la posibilidad, entendiendo que era una cuestión discriminatoria, porque así fue la palabra que utilizó el TAS, pero también en salvaguarda de la igualdad de competencia en las distintas pruebas. Así que bueno, entre otros puntos y temas que han tocado hoy en la sesión, mi querido Pedrito. Exactamente, y el TAS sí aprobó la participación, el reclamo de Dayana Sánchez, la única boxeadora que tendrá Argentina, que con ello suma a 5 los representantes que estarán en acción. Camilo Pérez habló de lo que fue este encuentro internacional donde Paraguay tiene un lugar gracias a su nominación hace un par de años en Buenos Aires como miembro COI. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Nosotros terminando acá la sesión del COI el día 1, la verdad que una sesión muy interesante con la presencia del presidente de la República de Japón, con la gobernadora. Muy buena la reunión, impresionante el reporte del presidente Thomas Bach, muy inspirador, muy fuerte, con un gran énfasis en el deporte como el camino principal para cambiar la sociedad, basado mucho en solidaridad y la flexibilización de todas las cosas, sobre todo en este momento importante de la pandemia. También pudimos reelegir al doctor Ban Ki-moon como nuestro presidente de la Comisión de Ética. También aprobamos toda la gestión del año 2020. Se presentó la auditoría hecha por PricewaterhouseCoopers, todos los informes de finanzas aprobados. También recibimos el informe de la Agencia Mundial Antidopaje, del Consejo de Arbitraje del Deporte Internacional. Aprobamos unas enmiendas a la Carta Olímpica, sobre todo de forma nada más. Recibimos el reporte de la comisión del programa olímpico de la que formo parte, con la inclusión de un deporte más para los Juegos Olímpicos de Invierno en el 2026 en Milano Cortina, que es el alpinismo, el bajada de montaña, que es espectacular, realmente muy bueno. También tuvimos el informe del equipo de refugiados olímpicos que va a estar acá en los Juegos, el informe también de la Agencia Internacional de Testing de Dopaje. Y por último el informe de la Comisión de Coordinación y de Organización de los Juegos de Tokio 2020, un informe muy detallado y muy largo. Eso fue todo por el día de hoy y mañana continúa la agenda. Posiblemente vamos a estar terminando de vuelta como para las 6 de la tarde de Tokio. Un abrazo, Pedrito, y a las órdenes.
Bueno, allí estaban las palabras de Camilo Pérez, el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, que ya está instalado aquí, por supuesto, en Tokio desde el lunes, que ha llegado aquí junto a otros integrantes de la delegación paraguaya, de la parte administrativa y deportiva, ¿sí? De gente de metodología, de kinesiología, de logística que están trabajando aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, para ir avanzando, Pedrito, porque tenemos novedades, por supuesto, sobre los compatriotas y vamos a hablar, por supuesto, de la historia. Nos vamos a ir hasta Londres 2012, unos Juegos Olímpicos fantásticos realmente. Pero bueno, sorprendió la declaración del seleccionador sudafricano de fútbol, que manifestó, teme que sus jugadores sufran desvanecimiento en los Juegos. Es más, él lo comparó con el caso de Christian Eriksen, ¿verdad? Sucedido en la Eurocopa, porque los dos jugadores de Sudáfrica que habían dado fueron los primeros deportistas que dieron positivo al COVID en la Villa Olímpica, además de una analista de video, hizo que todo el equipo de Sudáfrica se tenga que aislar, que no pueda entrenar durante 2 días, y sobre eso más el calor reinante en Tokio, es un calor intenso, fuerte, lo decía hace rato Mariano Kovalcic también en la nota, es un calor importante e intenso del verano nipón. Teme por eso, manifestó, bueno, tiró una bomba, asombró a todos con sus declaraciones. Veremos después si esto es así o no, pero lógicamente preocupa que un entrenador nacional se manifieste de esta forma, pero entendiendo también su preocupación, ¿verdad? Su punto de vista. O sea, no han entrenado durante 2 días, hay un clima de tensión, el calor intenso, calor que suma, así que bueno, fueron las declaraciones de el seleccionador sudafricano de fútbol, el técnico de esta selección, el señor David Notoane, que finalmente sorprendió un poco con lo que manifestó el día de hoy de cara a los Juegos Tokio 2020, Peri. Exactamente, y en relación a nuestros representantes Chipi, ya dijimos que Alejandra Alonso será la primera en intervenir. El fin de semana, viernes, lo hará Luana Alonso en su prueba de 100 mariposa, y Vero Cepede aguarda a conocer rival. En principio jugaría el sábado. En cuanto a Agua Marina Espínola, está programada para el domingo. Hoy viajó Fabricio Zanotti, que tendrá tiempo de sobra para recorrer los links, incluso más que en torneos regulares de los circuitos profesionales. Camila Pirelli ya probó la pista para la competencia de 100 vallas. El último viajero será Derlis Ayala, quien continúa en Colombia, en Paipa, con su proceso de preparación. Y Benji Hawking recién va a competir la próxima semana. Benji, que fue la gran novedad, y esto ya empalmamos con la historia, y la nueva esperanza del deporte paraguayo en los Juegos de Londres 2012. En el mismo año de los Juegos, Benji, pese a los inconvenientes de no contar con una pileta apropiada en aquel tiempo para entrenar como hoy ya se tiene con el CAN, el Centro Acuático Nacional, logró la marca necesaria para clasificar y poder allí representar por primera vez a nuestro país. Antes, recordamos, lo había hecho por Inglaterra en 2008 en Beijing, con marca de 1 minuto 47.79 en los 200 libres. Accedió por mérito propio. 8 fueron los representantes nacionales, 4 en cada rama. Benji, que integró el equipo de 4x100 británico en China, ya corrió por Paraguay en Inglaterra junto a otros 3 deportistas varones y 4 damas, y en el 2021 completa 4 participaciones olímpicas. También por mérito propio sellaba su pasaporte para los Juegos Británicos el mesatenista Marcelo Aguirre, que esta vez no estará presente. Se frustró su intentona de 4 juegos consecutivos como Benji Ibero Cepede, que por otro lado espera el sorteo correspondiente para saber cuándo, con quién y a qué hora debuta. Así es, Pedrito. Podría hacerlo de Vero el viernes. Hay una posibilidad también de que pueda jugar un partido a las 11 de la noche de Paraguay. Sería entre las 11 de la noche de Paraguay y 7 de la mañana de nuestro país. Lo mismo el sábado, entre las 11 de la noche del sábado o las 7 de la mañana
del día siguiente. Así que bueno, vamos a esperar por el sorteo de Vero para ver finalmente cuándo y a qué hora juega y poder seguir. Yo aprovecho la oportunidad, no se pierdan en las redes sociales, principalmente en Twitter, en los próximos minutos, en las próximas horas, antes del partido de hoy de softball, vamos a estar sacando un calendario con hora paraguaya, que va a ser fundamental para seguir a nuestros atletas, y no solamente a nuestros atletas, sino los eventos importantes de estos Juegos Olímpicos. Los más importantes van a tener todo en un material que lo vamos a colgar también en la web y que va a servir de guía para tener el calendario, muchas competencias, muchos eventos en horas de la madrugada, 5, 6, 7 de la mañana, algunos por supuesto de noche, a las 9, 10, 11 de la noche, así que ahí van a tener toda la información completa para poder seguir los juegos. ¿Sí, Nico? Que metía de pata de Polonia, que nominó a 23 nadadores cuando que tienen que ser solamente 17 y tuvo que decir a 6 que retornen a casa. Y están chispeando todos los nadadores y las nadadoras, fundamentalmente 5 años de preparación para esto. Están bajándole la caña, mientras que el presidente de la Federación Polaca ya pidió disculpas, pero no alcanza eso, ¿no? Pidió disculpas y le tiró la pelota a su Comité Olímpico Nacional, porque él dice: nosotros en ningún momento recibimos el rechazo de estas inscripciones y ya enviamos hace mucho tiempo. O sea, acá hay una responsabilidad del Comité Olímpico local. Palabras más, palabras menos. Pero sí, se han ido los atletas o han llegado aquí a Tokio y en el mismo aeropuerto tuvieron que dar un abrazo de despedida a sus compañeros por este error de inscripción. El cupo era 1, ellos se inscribieron a más, se cumplía con eso de la marca B para estar en la lista, pero no se cumplía con la cantidad permitida para estos Juegos Olímpicos. Así que una pena por estos atletas que además anuncian demandas contra su Comité Olímpico local y contra su federación local, y además están pidiendo de forma urgente e inmediata la renuncia de todos los directivos de la Federación de Natación de Polonia. Así que bueno, veremos qué pasa con el correr del tiempo. Pedrito, dejamos por acá, ¿te parece? Sí, Chipi, prisioneros como somos del tiempo, ya es hora de despedirnos. Hasta mañana, y que en nuestras vidas Dios ocupe siempre el primer lugar. Un abrazo, Pedrito, un abrazo, Nico. Chao, Jota, chao, Fede. Chao. Esto fue Desde Tokio FC. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Conducir alcanza una nueva dimensión con el New SUV Peugeot 2008. Disfruta de su tecnología iCockpit 3D, un motor turbo y del atrevido diseño de la nueva generación de New Peugeot 2008. Para más información, seguinos en redes sociales como Peugeot Paraguay o comunícate al 021-379-9000. El Instituto de Previsión Social, IPS, y la Administración Nacional de Electricidad tienen la misión de informar a la comunidad involucrada que se pretende instalar una subestación aislada de gas SF6 de 66 a 23 kV en el predio del Hospital de IPS Ingavi, ubicado en la ciudad de Fernando de la Mora, zona norte. La importancia de construir la subestación radica en asegurar la provisión de los servicios de salud las 24 horas del día a los asegurados del IPS. Para la subestación se instalarán 2 interconexiones de tramos independientes de línea de transmisión subterránea de 66 kV, que vendrán de la subestación de San Lorenzo y de la subestación de Fernando de la Mora. Los trabajos comenzaron este año y el tiempo estimado de duración
duración de la obra abarcaría de 12 a 16 meses aproximadamente. Es importante mencionar que la seguridad de las personas y el medio ambiente es nuestro primer reto. Para el cumplimiento de este punto, se controlarán y gestionarán todos los aspectos que puedan representar cualquier tipo de riesgo a la población durante la ejecución de los trabajos y posterior funcionamiento de la subestación. Para mayor información, pueden comunicarse al 021-647-883. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Por la resolución. En segundo lugar, porque la sentencia